Bien, buenas tardes. Es para mí un gusto poder presentar el tema impactos de las sanciones económicas de Occidente a Rusia y su relación con la configuración de un nuevo orden internacional liderado por Eurasia, periodo 2021-2022. Para comenzar, tenemos aquí la estructura general del trabajo y en primer lugar haremos una introducción. Luego, como punto número 1, tenemos las sanciones económicas a Rusia. Como subcapítulo 1.1 tenemos el comercio internacional de gas natural. Como punto 1.2 tenemos la parte teórica, que es el neorrealismo geoeconómico para el análisis de una nueva realidad internacional. Y como punto 2.1 tenemos la decadencia de la hegemonía de Occidente. Y finalmente vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar de lleno a los grandes puntos de este trabajo, es importante mencionar que el objeto es analizar cuáles son los impactos de las sanciones económicas de los países de Occidente a Rusia y su relación con la configuración de un nuevo orden internacional liderado por los países de la región euroasiática. Y esto pues en el contexto de la guerra en Ucrania. Y pues también es importante mencionar que no se trata de tomar una posición ideológica en particular, sino más bien de, eh, de aportar desde lo estudiantil visiones científicas que ayuden al análisis de manera objetiva de la realidad internacional, que es cambiante y compleja. Entonces, se propone contrastar elementos políticos y económicos para eh, comprender mejor la realidad internacional y en esta ocasión, pues hemos utilizado la teoría neorrealista de las relaciones internacionales y la teoría geoeconómica. Entonces se propone el uso de ambas teorías en esta ocasión. En primer lugar, poniéndonos en contexto, para hablar de las sanciones económicas a Rusia, esencialmente se trata de prohibiciones en el comercio internacional entre Occidente y Rusia. Entonces, estamos hablando de prohibiciones en cuanto a la importación de productos rusos y, en segundo lugar, prohibiciones en la exportación de productos a Rusia. Ahora bien, es importante mencionar que desde el año 2014, ya como línea base, Rusia pues se ha estado enfrentando a sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y por Europa. Esas sanciones económicas lo que buscan es debilitar la economía de Rusia y pues que Rusia ya no pueda financiarse militarmente. Respecto a las sanciones, pues incluyen restricciones de viaje, inmovilización de activos, prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a disposición de personas y entidades que pues están en una lista específica. Pero respecto a la exportación de los productos, a la prohibición de exportación de productos desde la Unión Europea a Rusia, se tienen pues productos relativos a la tecnología, equipos de transporte, refinado de petróleo, energía y la industria aeronáutica y espacial. Los productos sancionados en el rubro de tecnología de vanguardia
Hay incluidos ordenadores cuánticos, semiconductores avanzados, electrónica y software de primera generación. Además, también están incluidos dentro de las prohibiciones de determinados tipos de maquinaria y equipos de transporte. Y pues bienes y tecnología que son necesarios para el refinado del petróleo. Dentro de esta prohibición de exportación de Europa a Rusia, se incluyen equipos y tecnologías, y servicios de la industria energética. Los productos y tecnología de la industria aeronáutica y espacial, como las aeronaves, las piezas de recambio o cualquier tipo de equipamiento para aviones y helicópteros. Y también productos de doble uso, es decir, que son de uso civil y de uso militar, como los drones y los software para drones. Ahora bien, respecto a las prohibiciones de la importación de productos desde Rusia, Rusia no puede exportar a la Unión Europea petróleo crudo, productos petrolíferos refinados y gas natural, que ha sido un punto de problema en el comercio internacional, en el rubro de energía. Además, se incluyen combustibles fósiles sólidos, así también como oro, acero y hierro, y también madera, cemento y plástico. También están incluidas en estas prohibiciones de importación de productos rusos, pescados, mariscos, caviar y licores como el vodka, cigarrillos, joyería y también cosméticos. Ahora bien, se puede mencionar algo importante y es que Europa también adoptó otro paquete de sanciones en junio del 2022 en el que se prohíbe la compra, importación o transferencia de petróleo crudo y determinados petrolíferos de Rusia. Entonces, estas restricciones tienen excepciones para países miembros de la Unión Europea que han tenido una dependencia de los suministros provenientes de Rusia y pues que no tengan otras alternativas viables. En el caso de Bulgaria y Croacia, que pues pueden recurrir a estas excepciones. Ahora bien, por su parte, Estados Unidos lo que busca con excluir a Rusia del mercado del gas es eliminarlo como un fuerte competidor en este mercado. Y pues, a pesar de ello, Rusia ha contado con la colaboración de otros países como Irán, que le ha enviado 40 turbinas para fortalecer la industria de energía. Es importante mencionar que Estados Unidos ha sido el primer país en anunciar sanciones para Rusia en el sector energético. Continuando, ahora hablaremos sobre el comercio internacional de gas natural. Aquí tenemos dos grandes puntos. Uno es la suspensión del suministro de gas natural a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Y el punto número 2 es que Rusia busca proveer más gas a China a través del gasoducto Power of Siberia 1. Este punto ha sido un punto importante de conflicto entre los países, pues ya que implica también afectaciones directas en la productividad. Rusia suspendió el suministro de gas natural a Europa a través de este gasoducto, alegando una fuga de aceite. Pero también se han brindado declaraciones y se ha dicho que la suspensión de este suministro se mantendrá hasta nuevo aviso. Es decir, mientras las sanciones económicas de Europa a Rusia sigan vigentes. Lo cual muchos han dicho que esta ha sido un arma económica de Rusia para contrarrestar las sanciones de Europa. Ahora bien, Rusia también está en busca de proveer más gas natural a China a través del gasoducto Power of Siberia 1. Este gasoducto ha estado en construcción por 8 años
por las dos empresas del sector de energía, Gazprom de Rusia y la China National Petroleum Corp. Este gasoducto, a pesar de que ya se encuentra en su fase final de construcción, ya deja combustible en algunas partes de China. Ahora, continuando y pasando rápidamente a la parte teórica de este trabajo, tenemos el punto 1.2, neorrealismo geoeconómico para el análisis de una nueva realidad internacional. Y tenemos dos puntos importantes. Se toca tanto la teoría del neorrealismo de las relaciones internacionales y la teoría de la geoeconomía. Por su parte, en cuanto al neorrealismo, tenemos dos elementos importantes que debemos considerar. Uno es la anarquía del sistema internacional y la preocupación por la supervivencia de los estados. Y respecto a la teoría de la geoeconomía, tenemos dos hechos importantes que vamos a considerar para el análisis en esta ocasión. Uno es la existencia de grandes economías que determinan el panorama económico mundial y dos, áreas geográficas que poseen recursos naturales que las convierten en polos económicos. A este respecto, entonces, del neorrealismo rescatamos el conocido concepto ya de la corriente realista clásica de interés nacional. Sin embargo, si nosotros queremos hacer una aproximación entre la teoría del neorrealismo y la teoría de la geoeconomía, podemos decir que en su esencia la geoeconomía tiene un elemento realista. Cuando estamos hablando de geoeconomía, hablamos de la estrategia que tienen los países en su, digamos, la estrategia hacia el exterior que tienen los países, pero en materia económica, para proteger sus propios intereses económicos. En ese sentido, si nosotros aplicamos el concepto de interés nacional, estamos hablando entonces de que ese interés nacional es única y exclusivamente de carácter económico. Y ahí es un punto de conexión entre ambas corrientes teóricas. Ahora bien, en cuanto al punto número 1, la existencia de grandes economías que determinan el panorama económico mundial es algo que pues sustenta la idea de que es posible entonces un sistema internacional con características multipolares, donde se abandona es la idea de ese mundo, o más bien ese mundo unipolar o el sistema internacional unipolar, donde estaba dominado únicamente por las decisiones de Estados Unidos y Europa. Y respecto a las áreas geográficas que poseen recursos naturales que las convierten en polos económicos. Esto también es importante porque se puede destacar los recursos que posee la región euroasiática. Ahora bien, pasando a la configuración de un nuevo orden internacional, ya algunos analistas y digamos en los medios académicos se está hablando de que el siglo XXI es el siglo de la región euroasiática. Y bueno, respecto a la decadencia de la hegemonía de Occidente, se pueden resaltar tres cosas importantes que nos pueden dar esa idea del por qué Europa y Estados Unidos dejan de ser esas hegemonías tradicionales de poder que han existido a través de la historia. Uno es la salida del Reino Unido de la Unión Europea o el conocido Brexit recientemente. Dos es la actual crisis energética en Europa derivada del conflicto en Ucrania. Y número tres, las protestas ciudadanas derivadas también, podríamos decir, de esa misma crisis energética. Ahora bien,
También podemos referirnos a los análisis que realiza el licenciado Fernando Moragón, que es de origen español, y que pues él nos dice que en realidad la supremacía de Occidente ya se ha acabado. Y además, pues resalta también, digamos, la decadencia del G7 y resalta la importancia que está teniendo actualmente algunos foros económicos o algunos espacios de colaboración entre países de la región de Euroasia. En primer lugar, tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái, que trabaja tres grandes temas: el tema económico, el tema cultural y el tema antiterrorismo. Es importante mencionar que la Organización de Cooperación de Shanghái cuenta con países invitados y ha invitado a España a formar parte de este espacio. Sin embargo, España ha rechazado la invitación. También se puede resaltar el Foro Económico de San Petersburgo y el Foro Económico Oriental de Vladivostok. Este último, el Foro Económico Oriental de Vladivostok, lo que busca es industrializar el lejano oriente de Rusia. Otra cosa importante que podemos mencionar es que recientemente el presidente ruso, Vladimir Putin, en sus declaraciones expresa lo siguiente, y él dice: el mundo unipolar se va. Esto puede interpretarse perfectamente como una clara referencia a su política de fortalecer su influencia económica, política y cultural en alianza con otros países aliados. Es decir, que mientras en Europa el Reino Unido sale de la Unión y algunos países se enfrentan a protestas ciudadanas, la región euroasiática, en cambio, se fortalece en integración, en su cooperación económica, política y cultural. Pues lo que hoy se vive es un conflicto global y pues también se hace referencia a que estamos en quizá los inicios de una tercera guerra mundial, pero que aún hace falta su desarrollo. Es decir, que las puertas de la tercera guerra mundial ya están abiertas. La crisis energética en Europa es una realidad ya preocupante. No solo implica el hecho del déficit en las reservas del gas natural o del petróleo, sino que también tiene implicaciones en la productividad. Y en la medida que los países europeos se enfrenten a la escasez de sus reservas, la solidaridad de la comunidad europea puede decaer. Y pues, es decir, puede decaer con el fin de proteger sus propios intereses. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, según Jason Bordo, que es asesor de energía de Barack Obama, él dice que Estados Unidos se enfrenta a un riesgo respecto a sus reservas, y es que tras haber recurrido a ellas durante meses, estas ya se encuentran en sus niveles más bajos desde 1984. Ahora bien, Rusia pues sí se ve enfrentada, es un hecho que Rusia sí se ve afectada, la economía de Rusia sí está afectada por estas sanciones impuestas por los países occidentales. Y esto es claro y es públicamente reconocido, ya que las sanciones tenían por objetivo debilitar la economía de Rusia. Y esto pues en parte se ha logrado. Sin embargo, también las sanciones han significado un catalizador para Rusia, y esto también tiene sentido en cuanto a la visión del neorrealismo y sobre todo a la visión geoeconómica, en que los países toman acciones en materia de economía para proteger sus economías nacionales. Si bien es cierto que los ingresos de Rusia se han visto afectados en el tema del gas, se estima que en el tema del petróleo sí se mantengan. Y pues algo importante también de mencionar es que Rusia cuenta con el apoyo de los países integrantes de la OPEP, o la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Ahora
vamos a las conclusiones de este trabajo. Y la primera conclusión es que el mundo se encuentra en una profunda reconfiguración y se encuentra en transición acelerada hacia un sistema con características multipolares. Es decir, que ya no estamos ante un mundo con un sistema unipolar dominado únicamente por las decisiones de Estados Unidos y Europa, sino que estamos rápidamente transformándonos en un sistema internacional con características multipolares en que Rusia y China estén a la cabeza como, digamos, los líderes de esta región euroasiática. Como conclusión número dos, es que las sanciones impuestas a Rusia sí han afectado su economía. Pero ante esto, Rusia ha tomado medidas en defensa de sus propios intereses y le ha permitido sentar las bases para construir y fortalecer los puntos débiles de su producción industrial. Y del flujo de su comercio exterior, ¿a qué nos referimos? Los puntos débiles de su producción industrial, a que Rusia está en un proceso de sustitución de importaciones para llegar a una soberanía tecnológica y poder producir por ella misma insumos que antes importaba. Y pues del flujo de su comercio exterior es que buscan mercados alternativos, como en el caso del rubro energético con el gas, es decir, el gas que antes enviaba a Europa, ahora busca enviarlo a China. Y número tres, el fortalecimiento de la región euroasiática se fundamenta principalmente en lo económico, pero también incluye lo político y cultural a través de mecanismos creados para acelerar su crecimiento. ¿Cuáles son estos mecanismos? Los que antes mencionábamos. La Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro Económico de San Petersburgo y el Foro Económico Oriental de Vladivostok. Y muchas gracias por su atención.